¿Alguna vez has reflexionado sobre cuántas manos callosas, cuántos hombros cargados de sol y cuántas vidas completas se dedicaron a mantener vivo el pulso de los pueblos mexicanos? En esa época, cuando la vida transcurría al ritmo de la naturaleza y no de las máquinas, cada oficio era más que un trabajo, era una vocación, un legado familiar, un servicio que unía a la gente del pueblo en una red invisible de dependencia mutua y cariño. Eran hombres y mujeres que se levantaban antes del alba, que conocían cada callejón, cada puerta y cada necesidad de sus vecinos. Con sus herramientas simples, su experiencia acumulada generación tras generación y su esfuerzo incansable, daban forma al día a día, desde el primer sorbo de agua hasta el último abrazo antes de dormir. Muchos de esos oficios ya se extinguieron sin hacer ruido, absorbidos por el avance tecnológico, las fábricas, las tiendas grandes y la vida acelerada de hoy. Pero sus ecos siguen resonando en las historias de los abuelos, en los patios vacíos donde antes resonaban sus pasos y en las fotos antiguas que guardamos como tesoros. Hoy te invito a un recorrido más profundo por 10 de esos oficios que desaparecieron, aquellos que fueron el corazón latente de los pueblos. Quédate hasta el final, porque al cierre te comparto un recuerdo extra que te va a hacer cerrar los ojos y sonreír con esa nostalgia dulce que solo el pasado sabe dar. 1. El aguador. Imagina un amanecer en el pueblo, el gallo canta, el aire aún fresco huele a tierra húmeda y, de pronto, se escucha el paso lento de un burro y el tintineo suave de los cántaros chocando entre sí. Ese era el aguador, el hombre que traía la vida misma a cada casa. No había tuberías ni llaves que girar, el agua había que ir por ella o esperarla. Él salía cuando todavía estaba oscuro, llegaba al pozo o al manantial lejano, bajaba los cántaros uno por uno con una cuerda resistente, los llenaba con agua cristalina y los cargaba con cuidado para que no se derramara ni una gota. Caminaba kilómetros bajo el sol inclemente, con la espalda empapada de sudor y el sombrero de palma protegiéndole la cara curtida. Al llegar a las calles, gritaba con voz fuerte pero amable, agua fresca, agua del pozo, agua para el día. Las señoras salían con ollas grandes, tinajas de barro o cubetas de metal, los niños corrían descalzos, con jarritos en la mano, pidiendo un trago helado que les quitaba la sed del sueño. El aguador no solo vendía agua, conocía los nombres de todos, sabía quién tenía bebés que necesitaban más para el baño, quién estaba enfermo y requería agua hervida con hierbas, quién pagaba a crédito porque la cosecha no había sido buena. Era un oficio de fuerza física, pero también de memoria y empatía. Hoy, cuando abrimos la llave y sale agua sin esfuerzo, es difícil imaginar que hubo un tiempo en que un hombre y su burro eran los guardianes de la hidratación de todo un pueblo. Sus pasos ya no se escuchan, pero en las pláticas de los mayores aún resuena el eco de agua fresca y el agradecimiento en los ojos de quienes lo esperaban cada mañana. 2. El pregonero. Antes de que el teléfono sonara en cada bolsillo y las noticias llegaran en un clic, el pregonero era el periódico vivo del pueblo. Era el mensajero oficial, el que llevaba las palabras de la autoridad, de la iglesia o de la comunidad a cada rincón. Cargaba una campana pequeña o un tamborcito de cuero, y cuando tenía algo que anunciar, lo hacía sonar con fuerza para que las puertas se abrieran y las cabezas se asomaran. Luego, con voz clara, potente y casi teatral, declamaba, oigan, oigan todos. Mañana hay misa mayor en la iglesia, el señor alcalde convoca a reunión en la plaza, se vende maíz barato en el mercado. Fulano busca a su vaca perdida. Recorría cuadra por cuadra, repitiendo el mensaje con paciencia infinita, porque sabía que no todos salían a la primera. Era un oficio de memoria prodigiosa y de garganta resistente, a veces anunciaba bodas, nacimientos, defunciones, ferias, lluvias anunciadas o hasta avisos de peligro como un río crecido. El pregonero no solo informaba, unía al pueblo, creaba expectativa, hacía que todos se sintieran parte de algo mayor. Hoy los mensajes instantáneos viajan en segundos, pero en aquellos días su voz era el hilo que mantenía conectada a la comunidad. Casi nadie lo menciona ya, pero sin él los pueblos habrían estado más dispersos, más solos en su silencio. 3. El carbonero. El carbón era el fuego que calentaba las casas, cocinaba los frijoles, hervía el café y mantenía viva la vida en las noches frías. El carbonero era quien lo hacía posible. Se internaba en los montes con su hacha,
su machete y su conocimiento heredado, elegía los árboles adecuados, mezquite, encino, huizache. Los cortaba en trozos precisos y los apilaba en forma de horno cubierto de tierra y hojas. Encendía el fuego de forma controlada para que la madera se carbonizara sin consumirse por completo. El proceso duraba días, y él pasaba las noches vigilando el humo, ajustando la tierra, durmiendo poco para que no se arruinara todo con un descuido. Cuando el carbón estaba listo, lo sacaba humeante, lo enfriaba y lo cargaba en costales que transportaba en burro o en carrito. Al llegar al pueblo, cubierto de hollín negro de pies a cabeza, solo los ojos y los dientes blancos destacaban, descargaba los sacos y las señoras compraban para la semana. Era un oficio agotador, peligroso, el humo podía asfixiar, el fuego podía escapar, y noble. Sin carbón no había comal encendido ni tortilla caliente. Hoy el gas y la electricidad lo reemplazaron casi por completo, solo en algunos pueblos muy remotos queda algún carbonero que aún sube al monte, pero cada año son menos. Su figura negra contra el horizonte es un recuerdo que se desvanece como el humo que antes vigilaba. 4. El lechero. El día en el pueblo empezaba con el sonido metálico del cucharón contra el cántaro y el grito familiar, leche fresquita, leche recién ordeñada, leche calientita. El lechero era el hombre que se levantaba en la oscuridad, ordeñaba sus vacas con manos expertas y llenaba garrafones de aluminio o cántaros grandes. Caminaba por las calles aún silenciosas, repartiendo leche tibia, cremosa, con esa capa de nata espesa que muchas familias reservaban para untar en pan de horno o para hacer cajeta. Las señoras salían con jarros de barro o metal, los niños corrían con sus tazones, y el lechero medía con cuidado, a veces regalando un chorrito extra a los más pequeños. Conocía cada vaca por nombre, sabía cuál daba leche más dulce o más abundante, y ajustaba el precio según la familia. Era un oficio de madrugadas, de olor a establo y de confianza absoluta, la gente pagaba a crédito cuando la quincena no alcanzaba. Con la leche pasteurizada en cartón, las neveras en las tiendas y las grandes lecherías industriales, el lechero de a pie se fue retirando. Hoy es un recuerdo tierno de cuando la leche llegaba directamente del corral, caliente y pura, al ritmo del amanecer y del mugido de las vacas. 5. El hilandero de lana. Cuando la ropa no se compraba en tiendas ni se hacía en fábricas, el hilandero era el puente entre el borrego y el zarape. Tomaba la lana cruda, la lavaba en el río con jabón de tuna o ceniza, la secaba al sol, la cardaba con peines de madera hasta dejarla suave como nube, y luego la hilaba en su torno antiguo de madera. El torno giraba con un zumbido constante y musical, él estiraba el hilo con dedos precisos, lo torcía para que quedara fuerte y lo enrollaba en madejas grandes que después las tejedoras convertían en cobijas gruesas, rebozos coloridos o calcetines para el frío. Era un oficio de paciencia infinita, de oídos atentos al sonido del hilo, si chirriaba, necesitaba más tensión y de manos que conocían cada fibra. El hilandero trabajaba en el patio de su casa, bajo la sombra de un árbol, y su torno era parte del paisaje sonoro del pueblo. Con las hilanderías mecánicas y las fibras sintéticas baratas, su oficio perdió terreno. Hoy quedan muy pocos, casi como reliquias vivientes de una tradición que unía el pastoreo con el hogar y la calidez familiar. 6. El afilador. El silbido agudo y melódico del afilador era una señal que ponía en movimiento a todo el pueblo, las señoras corrían por sus cuchillos, los hombres por sus machetes, los niños se asomaban curiosos. Llegaba en su bicicleta vieja con una rueda de piedra en la parte trasera, pedaleaba para hacerla girar, y las chispas saltaban como estrellas fugaces mientras el metal cantaba contra la piedra. Tomaba cada herramienta con respeto, la ponía en el soporte, mojaba la piedra y afilaba con movimientos precisos y rítmicos. En minutos, un cuchillo mellado volvía a cortar como nuevo, un machete viejo recuperaba su filo para la milpa. Era un espectáculo fascinante, el chirrido, las chispas, el olor a hierro caliente. Mientras trabajaba, platicaba con las clientas, contaba chistes, daba consejos sobre cómo conservar el filo. Era parte de la vida diaria de la cocina y del campo. Hoy los cuchillos baratos se tiran y las afiladoras eléctricas hacen el trabajo en casa, el afilador con su silbido y su bicicleta es cada vez más raro, pero su sonido sigue evocando tardes de pueblo y cocinas vivas.
7. El panadero ambulante. Por las tardes, cuando el sol bajaba y los niños salían a jugar, se escuchaba el grito lejano: pan caliente, conchas, marranitos, empanadas de leche, polvorones. El panadero ambulante llegaba con su canasto enorme cubierto por un mantel blanco impecable para conservar el calor. Su pan era hecho a mano, con harina de trigo, levadura natural, piloncillo, canela y mucho cariño, conchas crujientes por fuera y suaves por dentro, marranitos con forma de puerquito y un toque de anís, empanadas rellenas de crema o cajeta, polvorones que se deshacían en la boca. Los niños esperaban con monedas sudadas en la mano. Las señoras compraban para la merienda, para el desayuno o para llevar a la iglesia. Mientras vendía, escuchaba las historias del día, daba consejos de vida y se enteraba de todo lo que pasaba en el pueblo. Era vendedor, pero también confidente y vecino. Con las panaderías industriales, el pan empaquetado y las cadenas grandes, el panadero de canasto se fue retirando. Hoy su aroma y su grito son solo un recuerdo que se despierta cuando huele a pan recién horneado en una casa antigua. 8. El talabartero. Cuando el transporte era a lomo de animal, el talabartero era el artesano que mantenía en movimiento al pueblo entero. En su taller olía a cuero curtido, a grasa de caballo y a trabajo honesto. Cortaba pieles con cuchillo afilado, cosía con hilo grueso de cerda, clavaba hebillas de metal, grababa diseños con punzones calientes y creaba monturas a la medida, riendas resistentes, cinchos que no lastimaban, lazos para el rodeo, cinturones para el vaquero y arneses para las yuntas. Cada pieza era única, sabía cómo hacer que una montura se adaptara al lomo del caballo sin rozar, cómo decorarla con flores o iniciales para las fiestas patronales. Era un oficio de precisión, fuerza y arte heredado de padres a hijos. Con la llegada de los automóviles, las camionetas y el fin de la era del caballo como medio principal, la demanda cayó. Hoy quedan talabarteros que hacen piezas para charros, para turismo o como arte, pero ya no son el pilar esencial que eran cuando el pueblo se movía al trote.